Muy bien. Ángela es a quien le contestábamos ese mensaje que nos dejó y que hablaba de hoy el doctor Pedro Cosio Hijo hablando con Lanata, con Jorge Lanata y con Magdalena Ruiz Iñazú. Para quien no sabe, Pedro Cosio Hijo fue el que dejó su padre, que estaba a cargo, que era del equipo que lo había nombrado del doctor Domingo Llota. Lo había Ministro dejado a de cargo Salud de la salud de Perón porque tenía problemas cardíacos, y Carlos Seara era un médico, también cardiólogo, de ese equipo también, y que hacía guardias en la casa en Olivos, donde vivía el general Perón, y fue el que tuvo la desgracia, no sé, para él fue una experiencia maravillosa de tratar de salvarle la vida al general Perón en el último momento. Casi o sea, una hora y pico estuvo tratando de intentarlo de reanimarlo y no. Sí, Castañeda. Yo te iba a decir, yo a lo mejor empleé la palabra equivocada, me dije, te veía feliz. No es que esté feliz. Te veo con tanto entusiasmo y tanto afecto hablando de esto, que la verdad que me conmueve. Incluso me da no sé qué que los oyentes te escuchen y no puedan verte, digamos, en el estado que no, yo la verdad que yo a Perón lo amo como amo. Él me enseñó a amar a mi patria. Y yo lo amo a mi patria a través de Perón, porque él me enseñó. Y yo creo que fue un gran hombre de la historia. Él logró lo que no pudo lograr San Martín. San Martín logró la libertad, pero la independencia política fue relativa, porque si bien se logró la independencia política, económicamente siempre fuimos dependientes de Gran Bretaña, y fue el único que pudo lograr la independencia total del Estado argentino, de la nación argentina. Cuando él declara la independencia económica en Tucumán, a partir de ahí fuimos libres, y eso fue en el año 47, y en el año 49 él hace una constitución donde realmente y genuinamente están contemplados los derechos del pueblo y los derechos de la nación a administrar sus riquezas, cosa que después de su caída eso se eliminó. Por lo primero que atacaron fue la Constitución, que fue lo que Perón le garantizaba al pueblo, sus derechos, aunque quedaron algunos derechos, como el artículo 14 bis, que están contemplados y resumidos, aquellos derechos que Perón le había dado al pueblo argentino. Y el artículo 40 y 39, la economía social. Todo esto, vos además de conocerlo, lo decís con tanto afecto, que la verdad que te conmueve escucharte, ¿no? Le vamos a leer un poquitito sobre la penetración imperialista. Esto lo dice Perón en La Hora de los Pueblos. Son muy poquito. Vamos a hacerlo trabajar a Jorge Macri. Dele. Comienza la penetración imperialista americana en el mundo, ha sido denunciada con claridad y certitud desde Europa, especialmente desde Francia. Acá quiero aclararles a ustedes, cuando Perón habla que desde Europa y especialmente desde Francia, porque en esos momentos, esto está hecho en el año 1967, 1968, se imprimió este libro, es cuando a De Gaulle es derrocado en Francia. ¿Por qué es derrocado en Francia Perón? De Gaulle. ¿Se acuerdan que De Gaulle visitó la Argentina y que Perón mandó a los peronistas a gritar De Gaulle, Perón, un solo corazón? Bueno, había una gran afinidad entre De Gaulle, la política nacionalista de Gaulle para Francia, y el peronismo y el general Perón en el exilio. Y acuérdese que el grito de Viva Quebec libre en Canadá por parte de Gaulle fue uno de los principios, y cuando también De Gaulle propone volver al patrón oro en lugar del patrón dólar, esto fue lo que origina que la izquierda salga a la calle y lo derroque. Qué casualidad, ¿no? La izquierda derrocando a De Gaulle y favoreciendo al patrón dólar.
Por eso cuando Perón decía que iban de la mano, no estaba equivocado, como fueron de la mano acá con la Unión Democrática, como fueron después en su caída. Te pido que lo sigas vos. Vamos hasta acá, hasta los puntos 24, no 25. Hasta acá. Muy bien. Desde acá. La penetración imperialista americana en el mundo ha sido denunciada con claridad y certitud desde Europa y especialmente desde Francia, como asimismo los métodos que han venido empujando a los Estados Unidos en su penetración. Para los hispanoamericanos no es una novedad. Nosotros lo hemos venido sufriendo desde hace un siglo, de una u otra manera, al punto de poder afirmar con realidad que lo peor que le puede pasar a un país es que Estados Unidos lo ayude. Un ejemplo de ello lo da la Argentina justicialista, que en sus 9 años de gobierno prescindió de toda ayuda americana, no aceptando ni empréstitos, ni inversiones, ni radicaciones, etcétera. Pues bien, en esos 9 años fue la primera vez en toda la historia de la República Argentina que consiguió poner a punto su economía, repatriando el total de su deuda pública, constituyendo una reserva financiera, reduciendo al mínimo los servicios financieros anuales al exterior, logrando una balanza comercial favorable y constituyendo una economía de abundancia sobre la economía de miseria que recibiera 9 años antes. El desarrollo industrial, lanzado decididamente adelante por el justicialismo, fue detenido y luego destruido por los gobiernos gorilas, obedeciendo a un mandato imperialista, haciendo retroceder 20 años el desarrollo argentino y transformando en subdesarrollo a un país que marchaba decididamente hacia su grandeza, descapitalizándolo de nuevo, endeudándolo en pocos años en una proporción jamás alcanzada antes y volviendo a una economía de miseria, acumulando un desempleo monstruoso con una economía popular de miseria, etcétera. Para nuestros país es preciso persuadirnos de la necesidad de evolucionar para realizar desde ahora lo que queda, irnos encaminando sin esperar a que el tiempo luego nos lleve a empujones. Por otra parte, solo podremos neutralizar la acción imperialista en la medida que seamos capaces de luchar para colocarnos cultural y tecnológicamente a su altura. Sabemos cómo puede hacerse, todo depende de que seamos capaces de realizarlo. Nuestro país, dentro del complejo mundo que hemos mencionado, encuadra su situación particular dentro de una evolución propia, influenciada por sus características originales, pero no escapa en manera alguna a lo que es común en la evolución general. Pero desgraciadamente los hombres, a quienes el destino o la casualidad han puesto en situación de decidir, están en otra cosa que poco tiene que ver con la grandeza de la patria y la felicidad de su pueblo. Dentro del drama que vive la Argentina actual, con ser importante la destrucción de su economía, ha sido mucho más desastrosa la destrucción del argentino que el gorilismo ha logrado y que se evidencia en el desánimo, la incertidumbre, la apatía y el desinterés ciudadano que se nota en todas las manifestaciones anímicas de los hombres del pueblo argentino. Un pueblo que asista impasible a semejante situación solo se puede explicar porque haya perdido sus valores esenciales, pero yo tengo fe en el pueblo argentino y espero confiado en su reacción. Para ello es indispensable la unión de todos los argentinos, cualquiera sea su posición política, para poder ponerse en defensa de todo lo que hemos ido perdiendo moral y materialmente en ese ya largo periodo de depredación nacional. Apreciamos que la experiencia de estos años, la irregularidad gubernamental, ha sido grande y valiosa para todo el pueblo argentino. Percibimos claramente que la opinión pública comienza a ser cada día más favorable a la evolución
aconsejada por esa experiencia. Sabemos que el justicialismo es cada día más compartido por la ciudadanía, tal vez no porque nosotros hayamos sido demasiado buenos, sino porque nuestros sucesores hayan sido tan malos que, en último análisis, hemos venido resultando óptimos. Consideramos que es imprescindible poner remedio a la intolerable situación reinante y que para ello debemos conjuntar los esfuerzos en una acción decisiva. Por eso somos partidarios de una unión de buena fe de todos los argentinos para conformar un gran movimiento nacional con que enfrentar a la dictadura militar en la forma que sea preciso, a fin de devolver cuanto antes al pueblo argentino la soberanía de que ha sido despojado. Esto lo dice Juan Domingo Perón en el libro La Hora de los Pueblos, de 1968. Exacto. Cuando habla de... Se parece a lo que... por eso cuando yo señalo estos temas... Cuando habla de dictadura, habla de la dictadura de Onganía en ese momento. En ese momento la dictadura de Onganía. Quien le mandó, según Puigvert, un emisario, le mandó a su hijo en su momento, que después no se concreta esto. Por ejemplo, dice que estando Puigvert en la casa porque él era médico también, de un jefe, de un comandante del ejército español, Agustín Muñoz Grandes, y por supuesto iba a atenderlo, muchas veces iba a su despacho en el ministerio, donde él solía frecuentar, y dice que un día le ofrece quedarse, que iba a ir a Onganía si quería conocerlo. Sí. Entonces Puigvert le dice, no, dice, ¿cómo voy a ir? No me puedo quedar, dice, porque seguro me va a preguntar de Perón. Y yo, como soy amigo, no puedo. Dice, no, dice, lo máximo que podrá preguntarle del general, dice, no, precisamente, él va a querer saber lo que piensa Perón políticamente, y yo no estoy habilitado para... Entonces, esquiva encontrarse con Onganía, que luego pasa a ser presidente. Y le cuenta al general esta situación en algún momento. Dice, más tarde, cuando Onganía ya había sido designado presidente de la Nación, le expliqué a Perón las circunstancias que concurrieron en aquel encuentro, que solo llegó a producirse en el aspecto físico. Y Perón me contó que Onganía, poco después de su nombramiento, había enviado a Madrid a un hijo suyo, creo que era militar, como él, si mal no recuerdo, dice, con el encargo de gestionar el regreso de Perón a la Argentina, pero que la gestión realizada personalmente en la villa 17 de octubre resultó infructuosa. Ustedes observen que tanto Perón, Lanusse, hasta el mismo Aramburu, fueron a buscarlo a Perón y a buscar negociaciones con él. De ahí la muerte de Aramburu. Pero hay algunas cosas que es importante de este libro, porque en un momento dado le dicen a Perón, le pregunta a Puigvert, ¿y qué cuentan de mí? En una visita que él hace aquí a la Argentina, y dice Puigvert que un poco lo pone en un compromiso y le dice, pues entre otras cosas, que fue usted un cobarde al escaparse de la cañonera paraguaya. En la cañonera paraguaya. Apenas lo hube dicho, dice Puigvert, la angustia me sobrecogió. Mi sinceridad, mi falta de premeditación, me habían hecho cometer una ligereza imperdonable, hablarle de cobardía a un militar, aunque fuese de refilón, y poniéndolo en boca de terceras personas. Es un grave insulto. Pero Perón era mi amigo, me conocía bien, sabía que no podía haber en mí la menor animadversión ni ánimo de ofensa. Encajó el golpe, me sonrió, eso sí, amargamente, y me dijo, y aquí van a ver ustedes por qué Perón se va del país, contado por él mismo, lo leímos en el libro del Poder al Exilio, cuando él dice que él nunca se quiso manchar las manos con sangre, y por supuesto
vimos la forma en que actuó con aquellos asesinos criminales que bombardearon al pueblo. Y aquí vamos a ver qué es lo que le contesta. Vea, doctor, hubo dos factores decisivos. Por una parte, hacía 10 años que gobernaba el país y sentía cierta fatiga. Estaba desilusionado al contemplar tanta ingratitud, tanta ineptitud y tanta cobardía por tantos que tanto me debían. Estaban conmigo en la Casa Rosada varios generales y coroneles dispuestos a lanzar a la calle la tropa. Pero a mí me fallaron los gremios. Toda la CGT que había previsto la huelga en general y no cumplieron su promesa. Por otra parte, y este fue el principal factor, no menos decisivo, llevábamos 4 días encerrados en la Casa de Gobierno. Los jefes del Ejército de Tierra tenían a disposición de la tropa, tanques, cañones antiaéreos, etc. Podía haber llamado a la primera división y sacar la tropa a la calle, pero también en esa circunstancia debía haber abierto los arsenales del ejército y con este material hubiérase armado al pueblo. ¿Quiere usted saber la verdad por qué no lo hice? En especial lo último. Usted que conoce bien Buenos Aires, en los barrios periféricos de Buenos Aires vivían refugiados de 100 a 200.000 personas, entre franceses, belgas, alemanes, rusos, polacos, etcétera, que habían luchado en Europa, algunos en el bando perdidoso y otros en los otros bandos que habían venido a buscar progreso en la Argentina. Todos ellos emigrados, lejos de su país, descorazonados, muchos sin trabajos, con gran penuria, con sed de revancha, gentes duras, avesadas a las crueldades sanguinarias de la guerra. ¿Qué banquete les iba a proporcionar si les daba armas? ¿Qué hubiera quedado del barrio norte de Buenos Aires indefenso ante ellos? Detuvo un instante su parlamento, se pasó la mano por la frente como para borrar las terribles imágenes que habían pasado por su imaginación y continuó con firmeza y serenidad. No, doctor, luchar hubiera sido cruel e injusto. Cruel por las brutales atrocidades que se hubieran desencadenado. Injusto porque los que a la larga han sufrido las consecuencias de mi inhibición no se merecían que yo luchase por ellos mismos, no habían sabido defender y opté por la cañonera paraguaya. Yo que había vivido los comienzos de la sublevación militar en Barcelona en 1936, recordé el espectáculo de una ciudad sin fuerza pública, prácticamente ocupada por el pueblo armado, y comprendí lo que hubiera ocurrido o lo podido ocurrir en Buenos Aires. Es decir, que se fue para evitar derramamiento de sangre. En otra parte del libro habla de Perón sobre las riquezas de Perón. El que estaba hablando es el doctor Puigvert, que es un doctor catalán de Barcelona, que lo trató al general Perón. Fue médico, y que es urólogo, ¿no? Que era urólogo y lo trataba al general Perón de alguna vez. Que fue un poco el que le vende el verso a Lanuse, o a la gente de Lanuse. Él junto con Flores Tascón. Junto con Flores Tascón, de que Perón tenía cáncer y que no podía viajar y se moría en el viaje. Por eso Perón puede llegar a la Argentina, que después lo vamos a tocar. Yo no tengo ni la menor idea de las finanzas particulares de Juan Domingo Perón. Era mi amigo, y con los amigos se habla de todo menos de dinero, dice Puigvert. En Panamá, cuando el exilio, dícese que el presidente Arias creía que el general Perón se había llevado 700 millones de dólares. Y aquí voy a hacer un punto. ¿Vos te acordás cuando Landajo contaba, que lo había acompañado en el exilio, que le decía a Perón, si a usted le preguntan
si tenemos, nunca lo niegue, que si tenemos 700 millones de dólares, nunca nos niegue, dice, porque así tenemos crédito. No tenía un mango, pero le decía, si usted no lo niegue, porque mientras crean que tenemos crédito. Y esto lo decía Ramón Landajo, que lo había acompañado en el exilio, que contaba que hasta se hacían las milanesas, el churrasco, hasta que lo vio coserse las medias, Perón, los calcetines que utilizaba. Y por eso le invitó a quedarse en aquella república. En Paraguay aseguraban que Perón liquidó todos sus bienes y le enviaron de Buenos Aires a Asunción un total de $50.000. Algunos dicen que hubo un mayor que se quedó con ellos. Se habla del mayor Cialzeta. Esto lo digo yo, pero si no con todo comparte. Alguien ha señalado también que el expresidente percibió alrededor de $70.000 por los derechos de la venta del libro de Evita, La razón de mi vida. No sé si aquel libro dio tantos beneficios, dice Puyver, pues no lo dudo. Repito que ignoro totalmente cuánto haya de cierto en todo ello. Lo que puedo asegurar es que su residencia de Puerta de Hierro no había boato ni lujos, de clase alguna. Recuerdo incluso que en el recibidor la alfombra estaba normalmente envuelta en una funda plástica para que no se gastara. Un día hablamos de la compra de aquel chalet y me dijo: ha sido un buen negocio. El terreno ha subido mucho y este año al fin voy a pagar el último plazo, como cualquier pequeño burgués. Y para la vuelta del general Perón a la Argentina, él le confiesa algo que lo dice, que coincide totalmente con lo que dice Pedro Cosio en sus declaraciones con respecto al pensamiento de Perón y por qué tiene que volverse. Le dice: no sé cuáles fueron las declaraciones que hizo a los representantes de las agencias internacionales de información, ni a los corresponsales de los noticieros que le asediaban. Como es lógico suponer, debieron velar diplomáticamente el entresijo de los acontecimientos. A mí me explicó muy claro y en muy pocas palabras. No me queda otra solución que volver allá y poner las cosas en orden. Está hablando en junio del 73, segundo retorno del general Perón. Dice: Cámpora ha abierto las cárceles y ha infiltrado a los comunistas por todas partes. Lo está diciendo Puyver, que no lo podemos acusar de que tenga ningún interés político, de mentir o de cambiar la historia. Efectivamente, una lucha sorda se estaba desencadenando al otro lado del mar. Tanto que si el avión en que viajaba no hubiera sido desviado para aterrizar en el aeropuerto de Morón, en lugar de en el de Ezeiza como estaba previsto, Perón no hubiese llegado vivo a su destino. Lo dice Puyver, un médico español que no tiene nada que ver en política, que fue un tipo que toda la vida se dedicó a su profesión, que llegó a atender hasta los papas, y sostiene que Perón en Ezeiza lo iban a matar. Que lo confirma Pedro Cosio, que era el pensamiento que el general Perón tenía de lo que había ocurrido en Ezeiza. Y a nosotros nos quieren vender que eran chicos idealistas y que son peronistas y muchas cosas más que indudablemente la historia y los documentos históricos lo niegan totalmente. Con respecto a Cámpora, podemos decir que Hugo del Carril contaba que tras del golpe de 1955 le tocó ser preso político en el sur junto a Cámpora y otros exfuncionarios del régimen que había sido depuesto. Dice que se quejaba y llorisqueaba todo el día, decía que él no había hecho nada, que el que manejaba todo era Perón. Los compañeros de prisión lo despreciábamos. Luego Perón lo nombra, y lo dice Pedro Cosio, aquellos que quieran pueden entrar en Infobae, en el día de hoy hay un artículo donde Pedro Cosio cuenta todo lo que contó en su momento en este programa,
y donde señala... Te vamos a aclarar que llamó de nuevo Ángela, que sabemos que Ángela nos ha escuchado y que sabía que estuvo con nosotros y todo, y que ella aclara en ese mensaje que no vamos a pasar al aire, que ella escuchaba, pero ya lo había escuchado todo acá, que como que ellos estaban desayunando de algo que ella ya sabía. Muy bien, claro, eso sí, puede ser que se hayan desayunado recién ahora. Bueno, pero, ¿qué te parece si escuchamos algunos mensajes para después entrar en la última parte de todo este material? Muy bien, estamos en un programa especial dedicado a los 40 años de la desaparición física del Teniente General Juan Domingo Perón. Seguimos hasta las 21 por Radio Belgrano M650 y usted nos puede llamar y si nos deja mensajes referente a este tema, lo pasamos al aire. Llámenos al 4535-5999, 4535-5999. Hola Rubén, soy Boris de Vitoria, el mismo que te llamó la otra vez, que te dijo que sos un crioso de ley. Yo ahora tengo 60 años. Cuando yo tenía 13, mi tía médica me decía que Perón fue el primer presidente que dio apoyo a los folcloristas, que en aquella época, antes, a los folcloristas se los consideraba gente con olor a alpargata. Eso fue el primer indicio que tuve de Perón. A partir de ahí me hice peronista. Yo sé que hay cosas mucho más importantes que eso, pero con el folclore, como admirador del folclore. Hola Ariel, en el año 68 yo estuve en la Puerta de Hierro, me crucé con el coche mío, con el coche de él, en la Puerta de Hierro. Me atendió muy bien, paró el coche, bajamos, nos saludamos, yo y mi señora, lo felicitamos y estaba muy contento de haber conocido un argentino más acá, en la Puerta de Hierro. Todas las tardes salía a pasear, a dar una vuelta con su coche. Bueno, me alegro mucho de haber estado con él y de saludarlo mano a mano. Ariel habla, gracias. Y lo felicito por el programa, que sigan así. Señor Rubén Giannini, lo escucho todos los días. Yo ahora le hablo porque están hablando tanto de Perón, estos días también, y yo con Perón he jugado al básquet. Perón era un tipazo, era atractivo, siempre se reía. Y tengo muchas fotos jugando al básquet en el club con él. Él era muy atractivo, más con todas las chicas, ¿no? Con todas las jugadoras de los clubes. Bueno, yo me llamo Nelly Patrón Jaunarena, Mucho gusto. Hasta luego. Soy Juan Carlos de Nuceste, compañeros. Mi general, en mi nombre te pido perdón por no tener la valentía para defender tus ideas, que es lo mismo que defender a la patria. Algún día vendrán algunos jóvenes que comprendan tus ideas para volver a tener tu patria justa, libre y soberana. Te pido perdón por haber soportado 30 años de democracia mentirosa, con vendepatrias como Alfonsín Menem de la Rúa y el miserable gobierno kirchnerista, con él y ella ladrones de profesión. Perdón, mi general, por este pueblo que nunca te entendió. Gracias. Sí, buenas tardes a todos los compañeros y compañeras, y un saludo peronista para todos. Habla Jorge de Lanús, es para solidarizarme con el homenaje que le hacen al general Perón, que es un argentino que teníamos que hacerle un homenaje todos los días. Primero porque fue un gran militar, después un gran político, después un gran peronista y un gran hombre. Gracias a él hizo al pueblo feliz durante mucho tiempo y hasta el día de hoy lo están llorando por eso. ¡Viva Perón! Sí, buenas noches, les habla Adriana de Devoto. Era para preguntarle al señor Giovannini, hace poquito usted dijo que mejor no enterarse quién cortó las manos del general Perón. Yo lo que le quiero preguntar, no eso, sino qué persona y por qué lo hicieron. No qué persona, sino por qué le cortaron las manos a Perón. A mí me interesa mucho saber, porque fue un líder político de aquellos que pasan en la historia para siempre. Le mando un beso muy grande y por favor trate de responderme, porque para mí es muy importante saberlo. Muchísimas gracias. Sí,
yo dijera lo feliz que fui esos 10 años que viví del gobierno maravilloso de Perón, si lo diría que lo disfruté, sería egoísta, pues estaría hablando solamente de mí. Lo que yo sí puedo afirmar, porque lo viví plenamente, soy testigo, no me la contaron, que esos 10 años maravillosos del gobierno de nuestro querido general Perón, que Dios lo tenga en la gloria, han sido para todo el pueblo argentino una felicidad enorme. Los códigos de vida que había entonces, que era el trabajo, la familia, la fe, la seguridad. Giannini, Macri, buenas noches. Adhiero en este 1 de julio mi adhesión y mis recuerdos hacia el general Perón. Tengo 42 años, yo tenía 3 años en aquel momento, estábamos con esas televisiones que se recuerdan, son de blanco y negro, de madera, pasando imágenes. Yo soy peronista de Perón y de Evita, más que Perón soy de Evita, pero que Perón fue un líder, un estadista, y gracias a él tenemos los beneficios sociales que nos merecemos todos. Buenas noches, compañeros, saludos y salud para todos, Carlos de Avellaneda. Compañero Giovannini, mi humilde opinión es la siguiente. No creo que la obra de Perón haya sido interrumpido porque fue más o menos cristiano, porque fue más o menos democrático, porque fue más o menos tirano, porque fue más o menos revolucionario. Yo creo que justamente el odio a Perón y la contrapuesta a Perón ha sido porque justamente cortó los lazos financieros, cortó el saqueo financiero que se estaba produciendo no solamente en Argentina y en toda América. Muy buenas noches, habla Virginia de Saavedra. Bueno, después de 40 años de tremenda pérdida, Juan Domingo Perón sigue viviendo en su pueblo, porque el espíritu de todos los que hemos vivido aquella época jamás se puede olvidar. Yo recuerdo cuando él estaba en el desfile del 9 de julio, detrás del jardín zoológico donde mi padre trabajaba en la administración del jardín zoológico, nos ponían un palco, íbamos toda la familia y él venía en ese caballo blanco de pintitas negras. Qué hermoso. Y también haberlo visto, que mi abuela me llevaba al Te Deum, donde podía entrar cualquiera, no como ahora. Así que bueno, esos son los recuerdos. Sí, buenas noches. Soy Nérida de Caballito. Perón no murió. La gente muere cuando es olvidada. Y él no. Él está presente entre nosotros, está vivo. Él lo único que dio un paso a la inmortalidad, pero vive entre nosotros, por suerte, gracias a Dios. Un beso grande. Muy bien, gracias a todos los oyentes que se comunican. 4535-5999. Hoy destinamos estos mensajes para que ustedes hablen de Juan Domingo Perón. Rubén, tenés un libro ahí de Michelini. Sí, que fue, vamos a decir quién fue Michelini, fue apoderado del general Perón, fue el hombre que le hizo los contactos con Ricardo Balbín, que era de La Plata también, y que fue un poco el artífice de todas las relaciones de Perón, su retorno con los militares a través del coronel Dalatea, que después fue general, destinado en aquella época en España como agregado militar, y fue el hombre que en cierta forma origina aquel famoso encuentro donde surge la hora del pueblo, que era el acuerdo entre Perón y Balbín para la salida electoral. Es muy largo contar la historia, lo hemos contado muchas veces yo aquí en este programa los 17 de noviembre, pero sobre digamos, encuentro de la vuelta de Perón, hay algunas cosas que es muy importante saberla. La hostería, dice, estuvo cerrada a todo otro público y vedada a toda clase de indiscreciones. Salimos cercano al mediodía con Jorge es Jorge Antonio, al volante,
Lo levantamos al coronel en el Paseo de la Castellana y cerca de las 14 estábamos instalados en un pequeño salón comedor de una amplia, solitaria y silenciosa hostería. Nos quedamos de sobremesa hasta las 19 horas, tiempo durante el cual Dalatea expuso el plan de su exposición al general Perón y la estrategia de los hechos futuros. De regreso a Madrid dejamos al coronel cerca de su casa, a mí en el hotel, y Jorge, a quien le embargaba la misma ansiedad que a Perón, se fue a Puerta de Hierro. Al relatarle a Perón la entrevista, arreglamos con Perón y le comunicamos a Dalatea los detalles. La primera reunión se hizo en las oficinas de Jorge Antonio, en Pase de la Castellana, número 56, Señoral Zona de Madrid. Todo comienza a alborotarse y a cambiar. En ese año 1970, el viaje de fin de curso de la Escuela de Guerra se hace en Europa. Lanús está en conocimiento de todo, ya que Dalatea le informa de todos sus pasos, no obstante los celos de las noticias que se infiltran cumplen su papel. Lanús se resuelve enviarle al coronel Cornicelli con una gestión. Perón desconfía, como si hay un distinguido oficial en una relación permanente que además informaba de todas las alternativas a su mando, le mandan a un tercero. Dice, acá hay trampas. Se pone receloso. El viejo era pícaro, era como perro tuerto cuando desconfiaba. Lo visita Cornicelli, la visita de Cornicelli estuvo signada por el fracaso. Vermicelli. Sí, él le decía Vermicelli. Me vino a visitar ese Vermicelli, ¿no? Siguió la relación entablada con Dalatea con toda normalidad. 6 meses después de estos hechos vuelve a Madrid, estando una noche tomando una copa en el Comodore, frente a la Plaza República Argentina, con Jorge Antonio y unos amigos españoles. Viene el camarero que los atendía y le avisa a Jorge Antonio que lo llaman por teléfono. Regresando 10 minutos después, me comenta Jorge que lo había llamado el doctor Puigvert desde Barcelona y dada la importancia de lo que deseaba transmitir, se tomaba ya mismo un avión de Iberia y se venía a Madrid. Calculamos que todo el operativo demandaría 1 hora y media. Entonces Jorge me dice, vamos a esperarlo a Barajas. Nos despedimos de los compañeros de mesa y salimos. El doctor Puigvert era un hombre célebre, urólogo español, que había operado a Perón en su clínica de pólipos en la vejiga, siempre la cual se había hecho internacionalmente tantas conjeturas. Pasadas las 24 horas llegó Puigvert a Barajas con toda su simpatía a cuestas. Estábamos preocupados porque el gobierno argentino le había enviado un médico que había trabajado con él en la clínica de Barcelona para que preguntara si Perón tenía cáncer. Y acá viene la historia, donde el viejo le dice, diga que sí. Ay, Dios. De más está decir que demoró dar la respuesta y deseaba consultar con Perón de qué tenor debía ser. Emprendimos el regreso al centro de Madrid conjuntamente con Puigvert y en el viaje quedó delineada la estrategia. Jorge lo pasaría a buscar al otro día a las 7 horas y continuaría en la residencia de Perón para conversar con él. Como resultado de la entrevista surgió la respuesta del general, quien le dijo, no es el único medio que le van a enviar, para conocer su diagnóstico. Vamos a enloquecerlos. A uno le dirá que tengo cáncer y que me muero. Al que venga después, que no, para volver a repetirle a un tercero que sí, tengo cáncer y que no me queda poca vida, y así alternativamente. Lanús seguía siendo sometido a la presión de Sajón y el Cholo Peco. Todos querían quedarse con la herencia política de Perón, y lo seducía la información del poco margen de vida del general, razón por la que tampoco deseaban aceptar los razonamientos de Dalatea, quien les informaba que lo veía bien y en su plenitud intelectual. En ese clima se produce la devolución del cadáver de Evita, sin que se trataran de obtener réditos políticos. En ese tema trabajaron mucho los cursillistas. El clima imperante era otro. Rojas Silveira, embajador en Madrid, le llevaba mensualmente los sueldos a Perón. Estas entrevistas se realizaban en el escritorio de Jorge Antonio, en Paseo de la Castellana, número 56. En Lanús se había hecho carne la idea de que él
era el único que podría tomar cualquier medida con respecto a Perón que podría ser aceptada por los gorilas. A esta altura debo dejar claro que el coronel Dalatea, agregado militar en la Embajada Argentina en Madrid, que llega a entablar el diálogo del ejército con el viejo general, lo fue por mi intermedio y cuando actuó a nivel personal, arriesgándose en todas las circunstancias. Dalatea terminó su destino en Madrid y vuelve de regreso a Argentina en enero del 72. El general Perón vuelve, pero en digamos, ida y vuelta, es cuando Perón le vende de que si retorna a la Argentina que ni se les ocurra hacerlo viajar, que si vuelve a la Argentina se muere en el viaje. Y es ahí donde Lanús se lo provoca y le dice si no viene porque no le da el cuero. Y después cuando lo tenía acá lo deja preso en Ezeiza y Perón se les escapa. Con cuero y todo. Perón le dio el cuero, Lanús se quedó pagando y por supuesto ahí cambia un poco la historia, ¿no? Dice, lo demás es todo muy conocido. He querido dejar en claro cómo se inició el proceso de acercamiento con el ejército y que culminó con el retorno, y también en otro capítulo con el relacionamiento con la dirigencia radical, con el viaje que propiciamos del doctor Facundo Suárez, no Facundo Suárez padre, Facundo Suárez padre, ¿no? Primer hito que habría de culminar luego en la hora del pueblo y el abrazo con el doctor Balbín. Con la narración de estas instancias de las que hemos sido gestores y testigos, creemos haber cumplido, aunque sea en parte con los amigos que siempre nos han interrogado sobre estos hechos y con la verdad histórica. Contado por Pedro Michelini, por supuesto apoderado del general Perón. Bueno, y después... Tenemos algunos mensajes. Vamos a escuchar algunos mensajes porque queremos cerrar con la palabra de Juan Domingo Perón. Sí, el último mensaje. Pero antes tenemos los últimos pensamientos de Perón. Bueno. Que también es lo que le confiesa. Vamos a decirle ahora, porque si no, no vamos a entrar. Pero son los últimos pensamientos que le expresa a sus más íntimos amigos. Digamos. Muy bien, que está extractado. También el anecdotario de Perón, en el tomo 2 de Pedro Michelini. El general Perón sabía lo que le restaba, que no le restaba mucha vida. Simulaba no pocas veces mayor fortaleza que aquella que realmente tenía. Y tremenda era su angustia al ver como tantos sacrificios, tantos esfuerzos realizados, poco o nada valdrían. Cuando regresé no imaginé que tanto habría de ser mi padecimiento. Al final de mi vida todo resultaba más doloroso, no en lo físico, sino en lo espíritu. Compruebo a diario cómo se ha distorsionado, cómo se ha bastardeado todo cuanto se ha hecho. Y que no es un esfuerzo solamente mío. Cientos de miles de peronistas han ofrendado todo en pos de hacer una gran Argentina. No ha fallado el pueblo. Los que han defraudado en su mayoría son los dirigentes, que no han sabido estar a la altura de las circunstancias. Cada uno ha jugado su propio partido y poco o nada les ha interesado el país o el pueblo. Yo que los he recibido a casi todos, cada uno con su gallito bajo el brazo, los conozco bien. Los he tenido que aceptar imposiciones en la esperanza de que el pueblo pudiese darse cuenta de cuán ruines eran aquellos que suponían los representantes o actuaban con lealtad. No imagina cuántos sapos me he tenido que tragar a lo largo de todos estos años de exilio. Poco es el tiempo que queda. Quisiera poder cerrar mis ojos con tranquilidad, pero imagino que diariamente aumentarán mis angustias ante el acoso de quienes ya festejan mi desaparición y hacen planes para repartirse lo que puedo dejar. Quisiera que al morir mis restos fueran depositados en algún lugar de esa abandonada tierra patagónica, donde disfruté años de mi niñez. Quizás desde ese lugar, a donde no llegan tantos que esconden tras su supuesta lealtad toda la falsedad bajo la luz de las estrellas,
en esas noches frías pueda hallar la tranquilidad de que todo guerrero ansía. Pero ni en la muerte habrán de dejarme tranquilo. Justificarán su aparente identificación, no divulgando ni promoviendo lo que ha sido y es nuestro proyecto. Vamos de nuevo. Ni en la muerte habrán de dejarme tranquilo. Justificarán su aparente identificación, no divulgando ni promoviendo lo que ha sido y es nuestro proyecto. Colocando bustos en plazas o paseos, o bien poniendo mi nombre a calles, edificios, etcétera, y con eso pretenderán justificarse ante las facilidades que encontrarán para engatusar con falsas promesas y asumiendo una posición que jamás tuvieron a masas que confíen y creen aún en esos hombres. Usted lo habrá de comprobar, no pasará mucho tiempo. Pocos serán los que me recuerden con afecto, ya que contados son los amigos leales que he tenido. Los verá y no dudo que sentirá bronca al escucharlos. Pero siempre he dicho, la mentira tiene patas cortas. Ellos mismos caerán en su propio peso de sus pecados y pagarán las consecuencias sintiendo el repudio de todo el pueblo. El hombre, como muchas veces hemos comentado, es una minúscula partícula de polvo que se mueve en el tiempo. ¿Quién sabe dónde hemos de caer? Lo que sí podemos asegurar es que cuando el mismo se encuentra acorralado y reacciona, y su reacción puede ser pacífica o violenta, pero siempre justificada. A nadie le gusta ser castigado, burlado, acosado y condenado a la esclavitud propia de ambiciones o pasiones. Lo señalado por el general se lo expresó a los contados hombres de su confianza y amistad. Giovannini, que se quebró cuando leyó estos últimos pensamientos del general Perón. Ahora vamos a escucharlo a él, al propio general Perón, en su último discurso, aquel del 12 de junio de 1974, unos días antes, apenas unos días antes de su fallecimiento. Gracias por haber estado ahí, gracias por habernos dejado todos los mensajes y a los que no nos dejaron también. Mañana se los pasaremos a todos, los que tengan que ver con este tema y algún otro que también tienen que ver con otros temas. Mañana sí, ya los pasamos. Gracias por haber estado, nos reencontramos mañana. Y después del discurso de Perón, como siempre, la danza de la fortuna. Sabemos que en esta acción tendremos que enfrentar a los malintencionados y a los aprovechados, ni los que pretendan desviarnos, ni los especuladores, ni los aprovechados, de todo orden podrán en estas circunstancias medrar con la desgracia del pueblo. Sabemos que en la marcha que hemos emprendido tropezaremos con muchos bandidos que nos querrán detener, pero con el concurso organizado del pueblo nadie puede detener a nadie. Por eso deseo aprovechar esta oportunidad para pedirles a cada uno de ustedes que se transforme en un vigilante observador de todos estos hechos que quieren provocarse y actúen de acuerdo a las circunstancias.
también un predicador y un agente de vigilancia y control para poder realizar la tarea y neutralizar lo negativo que tienen los sectores que todavía no han comprendido, pero que tendrán que comprender. Compañeros, esta concentración popular me da a mí el respaldo y la contestación a cuanto dije esta mañana. Compañeros, por eso deseo agradecerles la molestia que se han tomado de llegar hasta esta plaza. Yo llevaré grabada en mi retina este maravilloso espectáculo en que el pueblo trabajador de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires me trae el mensaje que yo necesito. Compañeros, con este agradecimiento quiero hacer llegar a todo el pueblo de la República nuestros deseos de seguir trabajando para reconstruir nuestro país y para liberarlo. Esas consignas que más que mías son del pueblo argentino, nosotros las defenderemos hasta el último aliento. Compañeros, para finalizar, deseo que Dios derrame sobre ustedes todas las venturas y la felicidad que merecen. Finalmente, compañeros, les agradezco profundamente el que hayan llegado hasta esta histórica Plaza de Mayo. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Triunfaremos y como siempre haremos.